Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos de nuevo en este espacio tratando de estudiar la palabra de Dios. Vamos hoy día a estudiar un tema que es profético, que se dio allá en el año 30 aproximadamente de esta era, pero que tiene que ver mucho con el final del tiempo, con el final de los días. Así que lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos entrando en el tema, vamos a ir viendo la similitud que tiene. Es un poco el paso de la vida del cristiano por esta tierra, hasta entrar en la eternidad. Muy bien, pero primeramente vamos a saludar a algunas personas que se han ingresado en esta nueva etapa al canal. Vamos a saludar a mi amigo Sebastián Vallejo y su familia, su esposa, su hija, sus nietos seguramente, ¿no? Él viene saliendo de una complicada enfermedad. Vamos a orar por él también después en otra lista, pero en esta lista es para saludarlo. Que estés bien, que Dios te bendiga, querido Sebastián, junto a tu familia, tu esposa y tus hijos queridos. A la señora Angélica Pérez, por favor, profesora, que Dios la bendiga harto también. La vamos a saludar. Gracias por suscribirse a mi canal. La encontré allí que estaba suscrita. Va a escuchar unos bonitos temas. Palabra de Dios no le hace mal a nadie. A mi hermano Alfredo Salamanca, que también está escuchando estos temas. Mi hermana María Salamanca en Santiago. Saludos, hermana María, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos. Tiene una familia muy unida, muy bonita esta niña, ¿no? Es mi hermana y está escuchando todos los temas. Pues bien, a la señora Pilar Gelbe, mi vecina, que también está suscribiéndose a este canal y está escuchando los temas. Así que, querida vecina Pilar, a usted, a su familia, a su esposo y a sus hijos. Muchos saludos. A la señora Mirna Pincheira, que también es una fiel auditora. Mirna Pincheira, saludos de parte de tu cuñado, saludos a mi cuñado Omar y a su chiquillo. A la emisora Salto de la Fe, ¿no es cierto? Tenemos una emisora donde están llegando estos temas y están siendo esparcidos por el aire, las ondas de las antenas de esta radio, ¿no es cierto? Emisora Salto de Fe y algunas de las personas importantes que tienen que ver allí, que es nuestro amigo y hermano Sixto Medina, hijo. Vamos a orar por él porque viene saliendo de una condición complicada, tuvo un accidente y vamos a orar por él. Pero muchos saludos a él, a su familia, a Nicole y a los que le rodean. A nuestra querida amiga y consuegra Angélica Inostosa, ¿cierto? A ella está de cumpleaños hoy día, justamente hoy día. La vamos a llamar para que vea el tema hoy día, porque está de cumpleaños. Que tengas un feliz cumpleaños, que vivas muchos años más. Que Dios te conserve la buena salud, un buen ánimo y un buen deseo de seguir la vida adelante, querida amiga Angélica. Durante muchos años fuimos Angélica con esta señorita, trabajamos juntos y que Dios la bendiga harto y soy contento de haberte tenido en mi familia, Angélica. Así que muchos saludos, pasa un lindo cumpleaños junto a los tuyos y tu familia. Erika Almendra, que se suscribió al canal también, me está escuchando. Erika Almendra, muchos saludos a ti, a tu hermanito, a Luchito. Por favor, que Dios les bendiga harto. Son cristianos ustedes de corazón y están haciendo una linda obra. Llevar adelante, sacar adelante a dos jóvenes que no tienen validez 100% para movilizarse, pero ustedes los han cuidado como verdaderos guardianes. Que Dios les bendiga mucho y les dé harta salud durante mucho tiempo para que sigan haciendo la obra con estos pequeños. Gracias, queridos amigos, queridos hermanos. Eso es la lista de saludos por hoy día y vamos a orar ahora por 4 personas. Vamos a orar por Sebastián Vallejo y familia, por Sixto Medina y Nicole Araneda, por Valentina, la esposa de Felipe Valdebenito, por la hermanita Adriana Cifuentes y por la hermana Magdalena Cuña. Le vamos a pedir al Señor que los cuide, que les dé buena salud y que los mantenga a los que están enfermitos, especialmente al hermanito Sixto Medina, que Dios lo traiga recuperado 100% de como él era antes del accidente. Pues bien, amantísimo Señor,
gracias le damos por este privilegio de estar hoy día con Solo mi Vida, por el pan nuestro de cada día, por la bendición derramada de su mano, por el perdón de nuestras faltas. Quiero en esta hora, Señor, dirigirme a usted para pedirle por 5 personas que tengo anotadas aquí en esta lista, Señor, que están escuchando tu palabra y que ellos son todos cristianos, Padre amado, te alaban, buscan tu nombre siempre. Esperamos, Señor, que tú le hagas el favor de sanarles completamente. A mi amigo Sebastián Vallejo y su familia, Señor, que te quedes con ellos, que los cuide. A Sicto Medina y a Nicole, Señor, que los traiga a la realidad que vivían antes del accidente, por favor, Señor. Despacio, pero firme en el camino, Señor. Acompáñale tú, Señor, sánales completamente. A Valentina, Señor, esposa de Felipe, tú sabes lo que falta allí, Señor. Que haya la posibilidad de encontrar lo que ella busca para su salud, para mejorarla, Señor. Lo he dicho muchas veces, una mamá joven, tiene una niña nuevecita, Padre amado, por favor, apiádate de ellos, tu misericordia, Padre amado, que ella logre vivir muchos años más después de la operación que tiene que hacerse, Señor, en la medida que se encuentre lo que se anda buscando. Por favor, Señor, quédate con Valentina, Padre amado. Por mi hermana Adriana Cifuentes, Señor, que ella ha sido operada un par de veces, tiene una salud precaria en algunas partes, Señor. Bueno, que usted la fortalezca, porque ella es una fiel auditora suya, Señor. Va a la iglesia, Señor, y junto a ella trabajamos codo a codo en la iglesia de Laja. Fue un puntal importante junto a su esposo y su familia allí en la iglesia de Laja, donde hoy día hay un lindo templo. Pues bien, con la hermana Magdalena Cuña, Señor, que te quedes con ella allí. Ella no está valente 100% para ir a la iglesia, pero estoy tratando de que estos temas el Señor se los está llevando a su casa, dentro de su hogar. Querida hermana Magdalena, hicimos campañas de Semana Santa en su casa, celebramos algunas fiestas cristianas en su casa y por lo tanto yo la tengo muy en cuenta, mucho más en cuenta la tiene el Señor. La acompañará hasta los últimos días de su vida, los días que tengo en esta tierra. Señor, acompaña a mi hermana Magdalena, por favor, para que tenga una vida más plena, Padre Celestial. Por favor, quédate con estas personas que he orado, Señor, y bendícele mucho. Perdona nuestras faltas, lo pedimos todos sin merecerlo, en nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Pues bien, el tema se llama Antes del invierno y está basado en el libro de la segunda epístola de las cartas de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Procura venir antes del invierno. Ebulo te saluda, Pudente y Lino y Claudia y todos los hermanos. Pues bien, Pablo durante muchos años había viajado de lugar en lugar, de provincia en provincia, cruzando el gran imperio sin temor aparente por las constantes amenazas contra su vida, porque de que empezó, se convirtió al cristianismo después de aquel viaje a Damasco, pues el imperio lo había tratado de perseguir porque se había dedicado a predicar la palabra de Dios. Había cambiado su rutina, su itinerario. Después de dar en contra del cristiano, hoy día estaba predicando el cristianismo. Entonces, por eso el imperio lo tenía entre ojos y donde iban le perseguían. Al mirar los años pasados, el apóstol Pablo transcurrido dice, ¿qué recuerdos deben haber fluido por su mente? Porque estas palabras que está diciendo aquí, procura venir antes del invierno, estaban ya a punto de ser sacrificados. Está a punto de en la cárcel, detenido en la cárcel, en la Gran Roma, y ya a punto de que iban a quitarle la vida. Por eso, dice que al mirar retrospectivamente los años transcurridos, ¿qué recuerdos tienen que haber fluido por su mente? Gritos de populacho, ¿no es cierto? De demoledoras lluvia de piedra, cuando lo apedraban, le tiraban piedras, lo echaban de las partes donde predicaba, piedrazo limpio, estrepitosa rompiente, desconocidas costas rocosas en los barcos donde se trasladaba de un lugar a otro, que recorrió todo el imperio, las diferentes ciudades y comarcas, predicando el evangelio de Dios, levantando iglesia cristiana, este varón. La voz compulsiva de los que había hecho comenzar esta agitada vida, de aventura y coraje, porque había que ser valiente para, queridos amigos, emprender la tarea que había emprendido el apóstol Pablo. Lo había impulsado un propósito absorbente, llevar las buenas nuevas
a los gentiles. Sí, la vida de Pablo había sido plena. Pablo había decidido llevar las buenas nuevas a los gentiles, al mundo que no era judío. Se salió de la comarca judía, se salió de las paredes de Jerusalén y llevó este evangelio lejos, dentro del Imperio Romano, pero lejos de su ciudad natal. Y estaba abriendo iglesias allí en el pueblo gentil, que dice la Biblia, que no creían en el Señor, que es probable que hayan tenido otras religiones. Algunos eran judíos, pero no todos. Otros eran que no eran judíos, ¿no es cierto? Eran de otro tipo de religión, pero él lo estaba convirtiendo al cristianismo. Pues bien, Hechos 27:19 hace una declaración. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dando explicaciones al rey Agripa, que lo estaba, ¿no es cierto?, mandando a encarcelar. Él dice que no había sido rebelde a la visión celestial, que le había tocado experiencia que le había tocado vivir en el camino a Damasco, cuando vivía con guardias, ¿no es cierto?, y soldados, a detener cristianos para traerlos a Roma, traerlos, Señor, a Jerusalén, para que fueran juzgados y eventualmente pudieran ser, ¿no es cierto?, sentenciados a muerte. Pero allí le salió el Señor en el camino, y esa experiencia, la que estaba volcando ahora, ¿no es cierto?, se había volcado de lleno a predicar ese mensaje que se le había anunciado allí en camino a Damasco. Ahora el griterío de las multitudes ansiosas, las escenas y el bullicio característico de los activos puertos marítimos eran cosas ya del pasado. Estaba ya en su póster, Pablo estaba en el lugar de su póster de encarcelamiento, en la orgullosa y hermosa y cruel Roma. Estaba allí en la ciudad de Roma. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6: porque ya yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Estaba escribiendo el apóstol su última carta, su último consejo, su última advertencia. Él ya había cumplido su meta, había predicado toda una vida el Evangelio. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice lo siguiente en nuestra Biblia: dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oiga, qué gran importancia, qué gran seguridad tenía este hombre, del trabajo que había hecho y del premio que le esperaba. Una seguridad absoluta. He peleado la buena batalla, había trabajado ansiosamente por esta carrera, por esta doctrina, por estas buenas nuevas. He guardado la fe. Por lo tanto, dice que tengo la seguridad de que mi corona de justicia está guardada ahí en el cielo, y el Señor me la dará en ese día. Y no también a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Queridos amigos, ¿usted ama la venida del Señor? Pues si no la ama hasta el día de hoy, yo lo invito a que busque a su Señor, porque le espera allí, según el apóstol Pablo, una corona de justicia. Le espera un premio, le espera un hogar, le espera un mundo nuevo, le espera una tierra nueva, un cielo nuevo. Por lo tanto, es importante, y la seguridad de que esto va a ocurrir, el apóstol Pablo lo deja claro aquí. Por lo cual le he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el juez justo me dará en aquel día. Querido amigo, su hijo en la fe es natural, que en sus pensamientos se volvieran hacia Timoteo, en este caso, ¿no?, quien había permanecido a su lado, en la abundancia y en la escasez. Timoteo lo había acompañado en las buenas y en las malas. Le tocaba arrancar junto cuando los corrían piedra, y lo acompañaba a la iglesia cuando la cosa era, cuando no había persecución, ¿cierto? En la hambre y en la saciedad lo había acompañado Timoteo, a quien a menudo había llamado su hijo en la fe. El apóstol Pablo, ya en la edad, cuando conoció a este joven Timoteo, un joven veinteañero seguramente, y lo había llamado su hijo en la fe. Y le escribe aquí en esta carta, en 2 Timoteo, capítulo 4, 9 al 13, le dice lo siguiente. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 13. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo,
y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Tiquico, le envié a Efeso. Trae cuando venga el capote que dejé en Troa en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Hay 3 versículos aquí interesantes. Procura venir pronto a verme antes del invierno. El apóstol Pablo sabía, había viajado toda su vida y los inviernos eran terribles. Los barcos se hundían, la gente perecía. No están como los barcos que hoy día tenemos, siglo XX, el XXI, sino que eran barcos bien frágiles. Por lo tanto, hermano, a veces se desarrollaban tremendas tragedias. Así que tenía claro el apóstol Pablo del peligro. Entonces le escribe esta carta a Timoteo: antes que venga el invierno, por favor, ven a verme. ¿Por qué? Dice, Demas me ha desamparado. Un amigo del alma de Pablo lo había dejado botado. Y se había ido al mundo, se había ido afuera, había vuelto a ser gentil, había amado más al mundo, dice. Se había ido a Tesalónica, un lugar donde no había iglesia todavía, parece, ¿no? Crescente fue a Galacia y aquí todos están desparramados en la obra del Señor. Crescente está en Galacia trabajando en la obra, Tito está en Dalmacia trabajando en la obra y Lucas, el que lo estaba acompañando allí en Roma. Y toma a Marco y tráelo, que trajera a Marco consigo, ¿no es cierto?, porque me es útil para el ministerio. Todos los tenía el apóstol Pablo trabajando. Le dice, tráeme el capote. Las noches estaban siendo heladas en la cárcel dentro y tenía frío este varón, y le dice que traiga el capote y que traiga los libros y mayormente los pergaminos. Cuando le dice que traiga los libros y los pergaminos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la palabra de Dios que estaba siendo escrita, que ya estaba, digamos, estaba puesta allí en las formas que había en ese tiempo de escribir, en los papiros, los pergaminos, y todas las cosas que significaban la palabra de Dios, que se las trajera para leer la Biblia allí en la cárcel donde estaba encerrado. Procura venir a verme antes del invierno. Ebulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos que nombra aquí saludan a Pablo. Muy bien, ahora solamente 3 palabras, pero ¿cuánto expresan estas 3 palabras? El invierno se acerca, Timoteo, debe venir por barco, y tú sabes cuán traicionero es el mar en el invierno. Seguramente todo esto decía esa carta, ¿no? Así que si lo vas a hacer, porque me queda poco tiempo, procura de venir antes del invierno. No está toda la carta escrita aquí, solamente se sacó lo poco que se necesitaba para ingresarlo en el formato de la palabra de Dios. Seguramente la carta es más extensa, pero no la tenemos toda aquí. Solamente nosotros acotamos lo que creemos que en una carta va siempre, ¿no? Mientras Pablo pensaba en la tibieza del sol Mediterráneo, ¿no?, para donde estaba dirigida esta carta, podía sentir, sin embargo, el aire frío que llegaría pronto. En unas pocas semanas más llegaba el invierno y podía imaginar las bravas tormentas de ese tiempo, ¿no?, que conocía tan bien, igual que conocía las noches largas y húmedas de estar allí en las cárceles, en las mazmorras frías que intensificaban su soledad. Las cárceles no eran cómodas como hoy día, ¿no? Hoy día duermen en colchón, duermen en mullidas camas, los que están presos. En ese tiempo las cárceles eran de tierra y generalmente había dentro mazmorra, había humedad y allí había que dormir. Por lo tanto, las noches eran muy frías, dice al igual que Pablo conocía la humedad de las noches larga y fría que intensificaban su soledad. Pues, querido amigo, y sus pensamientos entonces se volvieron hacia su hijo, en la fe. Procura venir a verme antes del invierno. Timoteo, las noches eran largas y frías. Tengo mucho para decirte, seguramente le decía en esa carta. Tengo mucho que contarte. Podemos imaginar la reacción de Timoteo, su amigo, su hijo en la fe, cuando recibió la carta. Pudo haber encontrado seguramente muchas cosas que hacer. De repente, para entrarnos en la obra de Dios tenemos mucho pretexto.
no tengo ánimo, no tengo ropa, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo salud, no sé, un montón de pretextos para no ir a la iglesia, para no hacer la obra de Dios. Depende de las diferentes formas que tenemos las personas de hacer la obra de Dios. Pero dice que esas mismas excusas podía haber tenido Timoteo, ¿no es cierto? Pudo haber encontrado muchas cosas que hacer antes de dejar Éfeso, donde estaba ocupado en la existente obra de Dios, tratando de ganar el imperio romano para Jesús. Pues bien, hay tanto por hacer, podría haber dicho, haber razonado, que no debería salir justamente ahora, pero sin vacilación, este varón se acordó de su padre en la fe, reunió las pertenencias, las pocas que le había pedido el apóstol, y junto a las cosas que necesitaba su gran maestro, padre en la fe, su amigo Pablo se dirigió a Roma, sin vacilar. Qué buena disposición de este joven. Y era un joven. Se suponía que tenía poco más de 14, 15 años cuando conoció a Pablo, el Evangelio. Habían pasado ya unos años, habían andado juntos, habían predicado, habían levantado iglesias. Pero Timoteo estaba ocupado ahora en la obra del Señor. Podía haber dicho eso. No estaba haciendo cosas para él, estaba predicando la obra, estaba predicando la palabra de Dios. Pero a pesar de eso dijo, no, me necesita mi amigo, mi padre en la fe, me necesita mi hermano querido. Y reunió las cosas y se las enfiló para Roma. El invierno de Pablo, mis queridos amigos, traería mares peligrosos. El invierno de Pablo traería noches frías, amargas. El invierno de Pablo, el último en esta tierra, traería la muerte. ¿Cuántos de nosotros tenemos como Timoteo a Pablo en nuestra vida? ¿Cierto? A quienes le debemos mucho, a quienes amamos mucho, a quienes extrañamos mucho. Pablo que nos aman, sin saberlo, cuyas penurias podemos aliviar. Quizás nuestros primeros Pablos son, ¿no es cierto?, nuestros padres. El que ya no los tiene, seguramente tiene hermanos en condiciones no tan buenas como están ellos. Quizás tengamos un amigo, un vecino, alguien que está complicado de salud y que aprecian una visita nuestra, una conversa nuestra, una palabra de aliento, una oración, un estudio de la palabra nuestro. Pues bien, esos son nuestros Pablos. Aliviar para quienes nuestro sea interés. Nuestras palabras de ánimo y nuestra expresión de amor pueden significar mucho para estas personas. Queridos amigos, aun cuando no recibamos una carta en la que nos pidan que vayamos antes del invierno, para ellos, para estas personas que he nombrado, puede estar llegando el invierno, puede estar llegando el tiempo, pasa muy rápidamente. Podría ocurrir que mañana ya no estén y tengamos que decir, ¿por qué no los fui a ver antes? Si solo hubiese dicho esto o aquello, que hubiera tenido el privilegio de conversar con ellos. Pues recuerdo mucho yo a mi hermano Mondaca. Mi hermano Mondaca fue el que me mostró este mensaje que predico hoy día. Yo estaba predicando otro mensaje cuando lo conocí a él. Y él insistió y me trajo este mensaje y me enseñó a estudiar la Biblia, me enseñó a buscar en la Biblia, a saber cómo sacarle significado a la Biblia, cómo sacarle el contenido que la Biblia tiene allí en sus páginas. Eso me lo enseñó él. Y cayó enfermo. Nunca me llamó que estaba enfermo, que él vivía para el campo. Y cuando me llamó, un día, una noche, me llamó, Gabriel me dijo, estoy agonizando, estoy complicado de salud. Quise ubicarlo. Yo no sabía dónde vivía, me averigüé la razón, la dirección. Fui y llegué hasta su casa, pero desgraciadamente esa noche había muerto. No estaba. No alcancé a verlo, no alcancé a decirle, a darle las gracias por lo mucho que había hecho por mí durante un año que estudiamos juntos. Era un tipo muy querido, me quería mucho. En los veranos me traía cajones de fruta, cajones de verdura. Realmente éramos amigos con este joven. Lo que más siento es que no pude despedirle, verlo antes de que terminara allí en la urna. Fui a su funeral, dije algunas palabras de él, pero quedé con eso dentro, hermano querido. Era un Pablo. Este era un Pablo, había trabajado conmigo, con su Biblia, habíamos estudiado un año juntos, hicimos varios estudios bíblicos y no pude verle en su última partida.
Aun cuando no recibamos una carta que nos pida ayuda, vayamos antes del invierno, porque para ello, para este amigo mío, el invierno llegó y no alcancé a estar a tiempo. Podría ocurrir mañana a cualquiera persona. Al mirar hacia atrás, hermano, tengamos que decir, me arrepiento de no haber ido antes a verle. Por favor, hagamos hoy día la obra misionera en visita a los enfermos, en visita. La Biblia habla mucho de los huérfanos, de las viudas, que necesitan nuestra ayuda, pero era en tiempo de persecución. Hoy día quizás no sea tanto eso, pero igual hay personas que necesitan de nuestra ayuda. Visita a enfermos, visita a las cárceles. Trabajé un par de años en la cárcel de Los Ángeles, en la cárcel de mujeres. Entregué estudios bíblicos allí y realmente allí habían escenas, por lo decir lo menos, cuentos aterradores de cómo habían llegado allí estas señoritas, la mayoría gente joven. Le di estudio a unas 12 personas que estaban detenidas allí y cada una tenía su historia, cuál de todas más terrible como habían llegado allí, ¿no? Necesitaban ayuda. Les dimos estudios bíblicos, quisieron bautizarse más de una, pero el alcaide no la dejó salir de la cárcel. Me fui de ahí, queridos amigos, teniendo la convicción de que había hecho todo lo posible por salvar almas, enseñarles a Jesucristo. Pero queridos amigos, esas visitas son importantes a las cárceles, la obra misionera, nuevos campos. Si pudiéramos colocar el brazo a una persona que lo ama y que está complicado, que tiene la salud, y le hubiéramos dicho, ¿no es cierto?, que lo queremos. Para algunos de aquellos el invierno puede ser más llevadero, otros ya el invierno puede haber llegado, las olas y la tormenta, queridos amigos, pueden haber azotado el Pacífico mar de su vida, y el hacha ejecutora ya puede haber caído, y ya debieran estar, ¿no es cierto?, ya en el otro mundo, y nosotros no alcanzamos a hacer nada por ello. Llorar después, el ataúd, que es lo que regularmente hace la persona, ya no sirve. Lamentarse después ya no sirve. Lo que digamos por estas personas después ya no sirve. Hoy día es el día antes de que llegue el invierno a nuestras vidas, el invierno estacional, que era el caso de Pablo, y el invierno a la iglesia, que pronto vendrá también. Mire lo que dice, y aquí sé que hay un tema lindo que vamos a averiguar del Pasio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 7, lo vamos a leer primero y le vamos a dar una explicación después. Acuérdate de tu Creador. Esto está en el Viejo Testamento. Eclesiastés está cerca de los Salmos, cerca de Proverbios. Para el que lo quiera buscar en su casa, en su Biblia, cerca de los Salmos, cerca de Proverbios, está Eclesiastés, un librito cortito, escrito por Salomón, se supone. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 y 2. El invierno personal. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y la estrella y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, se escobarán los hombres fuertes, cesarán las muelas porque han disminuido, se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Queridos amigos, aquí retrata Salomón el triste pasado de los seres humanos por esta tierra, que empieza cuando llega el invierno a nuestra vida. No el invierno estacional, no el invierno que acá afuera cae la lluvia, que hay viento, no. Es el invierno que llega a tu vida, querido amigo, que llega a mi vida. Un invierno que creo que estoy cruzando. Ya a los 78 años estoy cruzando este invierno. Ha llegado, estoy teniendo algunos problemas de lo que está marcado aquí. Esta es una profecía, es un relato
fiel, auténtico de lo que tu vida va a ser cuando seas viejito. Por lo tanto, por eso que dice, acuerda de tu Creador antes en los días de tu juventud, cuando puedes hacer cosas, cuando puedes valerte por ti mismo. Llegará un tiempo que ya no te podrás valer por ti mismo, en los cuales dice, no tendremos contentamiento, estaremos apenados, entristecidos, complicados, dolientes. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan, las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Qué son los guardas de la casa? Nuestras piernas. Con el tiempo tiemblan, no nos dejan caminar tranquilos, nuestros pies se complican. La diabetes nos coloca, Señor, nos coloca los pies complicados. Después ya no podemos caminar, los guardas de la casa tiemblan. Llegará ese momento, se encorvarán los hombres fuertes, vamos perdiendo altura, nos vamos inclinando, se encontrarán los hombres fuertes. Cesarán las muelas porque han disminuido, se empiezan a caer los dientes, estamos sin dentadura propia. Se oscurecerán los que miran por la ventana, nuestros ojos ya no verán como veíamos cuando joven. De hecho, ya tengo serios problemas para hacer estos temas, por eso a veces me sale tartamudeo, no puedo leer los versículos, tengo que alejarlos o acercarlos, porque se están oscureciendo los que miran por las ventanas, que son nuestros ojos. Y las puertas de afuera se cerrarán, nuestros labios, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave. En la medida que nos vamos haciendo viejitos, dice la Biblia que nos vamos a dar deseo de levantarnos más temprano. En el campo, yo recuerdo, cantaba el gallo a las 5 de la mañana y mi abuelito se bajaba de la cama. Cuando se levantarán a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿Quiénes son las hijas del canto? Son nuestras cuerdas vocales. Son nuestras cuerdas vocales que con el tiempo, con los años jóvenes hablamos golpeados, hablamos fuerte. Con los años ya no podremos hablar. Muchos de nuestros amigos que conocemos por ahí, o hermanos de iglesia o familia, terminan con cánceres en la garganta y con inyecciones ahí, hablan a través de unos tuitos, porque las hijas del canto fueron abatidas, porque las hijas del canto serán abatidas, y cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. ¿A cuántas veces no le ha tocado a usted, amigo querido, hermano querido, cruzar un ancianito que no puede cruzar la calle cuando vienen vehículos, sobre todo, dice que habrá terrores en el camino? Eso lo empezamos a vivir después de los 70 años para arriba, 75, 80, al cual más, cual menos, dependiendo la firmeza que haya en unos cuerpos o en otros, pero pasaremos por este relato que dice la Biblia aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 5. Y habrá terrores en el camino, florecerá el almendro. ¿Usted sabe lo que es florecer el almendro? Cuando su cabello se pone blanco. El almendro es un árbol que cuando se ve en las lomas plantado en huertos de almendro, cuando florecen hay una sola capa blanca, parece que estuviera todo nevado. Y el Señor no encontró nada más mejor que comprar nuestro cabello, nuestra cabeza blanca de ancianito con el almendro. Cuando florecerá el almendro y la langosta será una carga. Queridos amigos, cuando era joven corría con los sacos de 80 en el hombro, en las carreras de trigo, de poroto. Hoy día no me puedo mi maletín que pesa entre 15 y 20 kilos con herramienta. Me complica. Tengo que descansar con él, porque florecerá el almendro y la langosta será una carga. Se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre. ¿Cuál es la cadena de plata? ¿Cuál es la cadena de plata, querido amigo? La espina dorsal, la columna vertebral. La Biblia dice que esa es la cadena de plata. Antes que se quiebre, se rompa. ¿Cuántos ancianitos terminan agachaditos? Terminan en silla de ruedas, con bastones primero, con unos burritos que llaman después, porque su cadena de plata, su columna se rompió, se complicó. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. ¿Cuál es el cuenco de oro? ¿Cuál es la parte más importante de nuestro cuerpo, de nuestro organismo? El cerebro. El cerebro, dice que el cuenco de oro es la protección que tiene el cerebro allí arriba. Allí está lo más importante del ser humano. Allí está el conocimiento de Dios o el conocimiento del mal. Allí está el deseo de servir a Dios o no servirle. Por eso que la Biblia lo llama el cuenco de oro. El cántaro se quiebre. ¿Cuál es el cántaro? Es algo que tiene líquido, el corazón. El corazón está lleno de sangre.
el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Hace poco operaron del corazón a mi querido sobrino Mario González, le sacaron su cántaro de allí, se lo abrieron, le pusieron unos bypass, unas venitas, porque ya estaba fallando el cántaro, se había quebrado el cántaro, su cántaro. Queridos amigos, dice que eso es propio de la edad, en algunos más antes, algunos más después. Antes que el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Cuál es la rueda? El sistema circulatorio de la sangre que va arriba y vuelve abajo, es una rueda. Va a la punta de los pies, vuelve a la punta del cerebro y baja por el otro lado. Sube por unas venas, baja por las arterias que llevan sangre limpia, sube por las venas que traen sangre viciada, sangre sucia. Pues bien, y la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelve con los Dios. Este es el invierno personal. Este es el invierno que vamos a tener cada ser humano antes de llegar a la tumba, antes de bajar al sepulcro, antes de bajar a encontrarnos o con Dios o no con Dios. Pues bien, el invierno personal está en Isaías ahora 60, capítulo 1 y 2, dice lo siguiente. Y este es el invierno en la iglesia. Está el invierno primaveral, el invierno geográfico de todo el mundo. Está el invierno personal, el que me toca vivir a mí y a ti, querido amigo, querido hermano. Y está el invierno en la iglesia, para los que están en la iglesia. Dice Isaías lo siguiente. Levántate, resplandece. Isaías 60, capítulo 60, versículo 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad los pueblos, más sobre ti será Jehová, y sobre ti será vista su gloria, porque tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos. Queridos amigos, una condición terrible. Cuando llegue el invierno a esta tierra, llegue el invierno a la iglesia, cuando se levanten los ánimos de persecución, y será complicado, será un invierno terrible para los cristianos que estén vivos en esa oportunidad. No tenemos tiempo que perder, dice un libro que estuve leyendo acá, se llama Joya de los Testimonios, página 2, capítulo 2, página 375. Dice lo siguiente: no tenemos tiempo que perder, el fin se acerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligro. A diestra y siniestra se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor, para que no puedan hacer lo que les es posible hacer ahora. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Queridos amigos, dice esta escritora en este libro, que hoy día es el tiempo de avanzar en la predicación del Evangelio, porque llegará un momento en que se le pondrá mucha traba. Seguramente estos canales que estamos usando hoy día no estarán expeditos para predicar el Evangelio. Por la luz que Dios me ha dado, que las potestades de las tinieblas están obrando con intensa energía desde abajo y con paso furtivo, Satanás está avanzando para sorprender a los que duermen ahora como un lobo que quiere apoderarse de su presa. Pues bien, hay amonestaciones, las amonestaciones que podamos dar ahora, una obra que podamos hacer ahora, pero pronto eso será difícil de lo que podemos. Será más difícil de lo que podemos imaginarnos. Dios nos ayude, queridos hermanos, hoy día, amigos, a mantener donde brille la luz, mientras que antes negros nubarrones se cienden sobre el pueblo de Dios. Pues bien, tú eres un predicador, tú eres un hijo de Dios, tú vas a la iglesia, tú estás comprometido con el mensaje, llegará un momento en que no te dejarán hacerlo libremente. En verano no hay diferencia entre los árboles perennes y los que se le caen las hojas. Todo es tan bonito, pero cuando llegan los fríos vientos del invierno, del otoño, se nota la diferencia. Unos quedan con todas sus hojas y otros permanecen verdes, mientras tanto otros pierden todo su follaje. Así pueden también los falsos creyentes de los verdaderos, se va a notar. Pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Cuando la intolerancia, mis queridos amigos, religiosa, llegue
vuelva a empuñar el cetro de la persecución. Nuevamente habrá persecución en esta tierra, persecución religiosa. Y entonces los tibios vacilarán y abandonarán la fe. Muchos cristianos que hoy día están con fe abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme, como una roca, con más fe y esperanza que en día de prosperidad. Y esto está basado en la palabra de Dios. Está basado en que tú estudies tu Biblia para que sepas los engaños que vienen a la tierra. Vienen fuertes engaños. Y muchos cristianos saldrán a la siega de Satanás el diablo, que andará por las poblaciones predicando el mensaje. Pero queridos amigos, es una falsedad. Y si no sabes tu Biblia, no la estudias, no podrás distinguir entre el bien y el mal. No podrás distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y abandonarás la fe y no podrás entrar en la eternidad. Los días del invierno religioso vendrán. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe e irán a engrosar las viejas filas del enemigo. Muchos hoy día dicen, no necesito religión, no necesito a Dios. Llegará un momento que sí lo necesitarán y a lo mejor va a ser demasiado tarde. Concédanos el Señor, dice una nota que tengo acá, la saqué de un libro de un pastor. Concédanos el Señor la gracia de no dormir por más tiempo, como otros lo hacen, sino que seamos sobrios, velemos. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente y todos los que decidan ahora ser colaboradores con Dios triunfarán con ella. Queridos amigos, si eres colaborador con Dios, entrarás en la eternidad. Si no, no tendrán tiempo el Señor para elegirte. El tiempo es corto, la noche se acerca, cuando nadie podrá trabajar. El tiempo es corto y todos los cuantos creen en este mensaje, queridos amigos, deben sentir la solemne obligación de ser obreros, desinteresados, que ejerzan rectamente su influencia y procuren el adelanto de los intereses de la causa de Dios primero. Es menester buscar a Dios primeramente y lo demás todo vendrá por añadidura. La luz que Dios nos ha dado no servirá de mucho si no se la predicamos a la gente, si no se las presentamos de modo que puedan verla. En la lucha que se librarán los tormentosos, en la lucha que se librará, mis queridos amigos, en los tormentosos días finales, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corrompidos de la tierra. El diablo alistará a todos los poderes corrompidos de la tierra. Todos se irán contra el pueblo de Dios. Los políticos, los falsos religiosos, las falsas iglesias, los falsos hombres, todos los falsos profetas se irán en contra del pueblo de Dios. Todos los poderes corrompidos que se apartaron de la ley de Jehová, en esta lucha, el punto principal va a ser el sábado del cuarto mandamiento. Será el punto de controversia. Ahora tengo otra nota aquí de un libro que se llama Profetas y Reyes, dice, ahora debe oírse a lo largo de toda la línea la voz del centinela. Queridos amigos, tú eres un centinela. Dios te llamó a predicar la palabra, a vivirla primero y a predicarla después. Mañana viene y después la noche la trompeta debe producir una nota certera porque estamos en el gran día de la preparación de la pronta venida del Señor. Pues, queridos amigos, voy a explicar con la pizarra lo que habíamos escrito aquí. Dice el invierno estacional. Este es el invierno que conocemos todos, el que está ahora ya terminando a fines de septiembre, al menos en nuestro hemisferio sur. En el hemisferio norte está entrando, aquí está saliendo. Este invierno que nos trajo heladas, nos trajo vientos, nos trajo inundaciones, nos trajo caídas de árboles, nos trajo muerte, murieron personas. Pero tenemos el invierno en mi vida, el que leíamos ahí en Eclesiastés, cuando se oscurecerán los que miran por la ventana, cuando se encorvarán los hombres fuertes, cuando temblarán los guardas de la casa, que son nuestras piernas, cuando nuestro corazón se rompe, cuando el cuenco de oro que es nuestro cerebro deja de funcionar bien y empiezan a olvidarse las cosas. Todo ese tipo de cosas, queridos amigos, es el invierno de mi vida, el invierno personal que yo tengo en mi vida, que es lo que dice allí el profeta,
Dice que Él acuerda a tu Creador antes que vengan los días malos. Antes que vengan esos días, acuérdate que viene el Creador. Antes que venga este invierno estacional, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ven a verme antes que comience el invierno, porque el invierno trae cosas terribles. Bueno, en nuestra vida también trae cosas terribles. De hecho, mi invierno está llegando a mi vida y ya me está dando algunos problemas, así como todo el invierno en la iglesia. Queridos amigos, la iglesia tendrá un feliz final, pero antes tendrá un triste paso por esta tierra. Habrán poderes que perseguirán la iglesia de Dios. Habrán poderes que perseguirán al pueblo de Dios. Poderes que en este momento el diablo está preparando a pueblos religiosos, a políticos importantes. Harán leyes en contra del pueblo de Dios. Nos prohibirán predicar el nombre de Jesús. Y tú tienes que estar preparado antes. Si no estás preparado antes, querido amigo, querido hermano, te va a pillar la rueda y no podrás entrar en la eternidad, que es lo que Dios quiere. Para eso son estos mensajes, para preparar a un pueblo. Gracias por darme el privilegio de estudiar la palabra con ustedes. Vamos ahora a cantar un himno para terminar este tema. Muchas gracias. Voy a hacer la cosita El himno 475 de Minnario, que habla del paso. Este himno habla del paso del pueblo de Dios por la tierra, de los cristianos. Se llama este himno se llama El camino es escabroso y cuenta la historia del paso del pueblo de Dios por la tierra. El paso que puede ser tu paso, mi paso en este caso, de los sufrimientos de la tierra. No es fácil ser cristiano, pero tampoco es complicado. Con la ayuda de Dios todo se puede. Ya, William. El camino es escabroso. Y lo que sangrante Canaán, su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto dista Canaán, muy cansado, tan cansado. Muy cansado de vagar por el desierto, estamos ya cansados, tan cansados. Cuánto dista Canaán. El árido desierto es penoso caminar, está mucho Canaán. La arena está en la huella de los que llegaron ya. Cuánto dista Canaán. Tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto dista Canaán. Cuán dulce es el descanso de ser nuestro hogar. Se acerca Canaán, donde toda nuestra pena ya se volverá jamás.
cansados de vagar por el desierto estamos ya. Cansados, tan cansados, cuánto está Canaán. Tan cansado, muy cansado de caminar por este desierto rumbo a la Canaán. Eso decía el himno y eso decía el tema, el paso de los seres humanos en esta tierra para llegar a Canaán. Pues bien, vamos a hacer una oración para terminar este espacio en esta tarde. Amantísimo Padre, infinitas gracias por el privilegio de darme, Señor, de predicar su nombre, de llevar este evangelio a muchas personas, Señor, y que están en sus hogares, Señor, sin que vayan a la iglesia, están escuchándolo allí tranquilito, Padre amado, personas que en este momento no tienen la posibilidad de estar, no están con la movilidad para llegar hasta allí, pero Padre amado, en tu misericordia, tú has preparado este espacio, Señor, para que puedan escuchar tu palabra. Padre celestial, que te quedes con ellos, que les dé mucha salud, que les dé, Señor, bendiciones, Padre amado, que les dé trabajo, que les dé, Señor, lindas familias, unidas familias, que les des cuidado, tus ángeles acampen alrededor de ellos, de todas las personas que están en este momento, Señor, y que van a escuchar este estudio bíblico. Se lo pedimos todos sin merecerlo, en nombre de Jesús, mi Señor, amén y amén.